Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga en esta mañana, que el Señor les cuide, les proteja, les guarde. Eh, Vamos a orar para dar comienzo a esta lección y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la salud, por la vida, todo lo que usted nos da, Padre. Le ruego, Señor, que usted sea abriendo nuestro entendimiento para poder comprender, entender y poner en práctica sobre todo su voluntad, Padre. Le ruego, Señor, que usted nos guarde, Señor, nos cuide, protégenos, Señor. Cuídanos del mal, protégenos de toda maldad, Señor. Le ruego, Señor, que usted sea con los hermanos que van a ver este video, Señor, que usted les ayude, Señor, un poquito a crecer, Señor. A que pasen tiempo en la palabra suya, Señor. Leyendo, exhortando y enseñando, Padre, como dice tu palabra. Preocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza, Padre. Dice tu palabra así, Señor. Así debemos nosotros preocuparnos de nuestra vida, Padre, para poder estar siempre preparados para toda buena obra, como dice también tu palabra. Le ruego, Señor, que usted cuide, Señor, especialmente le dé la paz a nuestro hermano Juan Carlos, a nuestra hermana Sebastián, Padre, que usted sabe por estos momentos, son momentos difíciles, Padre, a pesar de que tenemos esa paz que solo usted nos puede dar, pero también está el sentimiento humano, Señor. Le ruego que usted los guarde, los cuide, los proteja de todo mal, de todo peligro, Señor. Y así también con todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, especialmente también con nuestro pastor David, que te lo guarde y lo proteja y le cuide. Padre mío, Señor, le ruego, Padre, que nos abra nuestro entendimiento, Señor, como decía, para poder poner en práctica lo que estudiamos. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos con la segunda lección de 3 de Cristo en cuadro. Estamos viendo el quinto día de la creación y el cuadro de Cristo. ¿Se acuerdan que vimos las veces anteriores? Ahí cuando vimos que 1000 años era un día y un día es como 1000 años para el Señor. Así que hasta este quinto día ya han pasado 4000 años o 4 días, quinto día. Y ahí aparece de nuevo la vida. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí en Génesis 2? En Génesis 1, perdón. En Génesis 1 ahí lo vimos en los versículos del 20. Y vimos que ahí comienza la vida. Y también cuando se habla de Cristo hay un nacimiento. En el quinto día o a los 5000 años que él nace, hay un nacimiento. Un nacimiento físico y luego uno, como dice ahí en Juan capítulo 3, un nacimiento de agua. Entonces vamos ahí es el primer nacimiento que tenemos nosotros, es el físico, un nacimiento físico que nos menciona aquí el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 8, pero leamos del 1, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces nosotros tenemos un nacimiento físico, ahí como dice Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Dice. Puede entrar en el vientre de su madre, ahí en el vientre de su madre, de nuestra mamita, cuando nosotros nacimos con nuestra mamita, ahí nos formó ahí dentro de un saquito de agua.
saquito de agua, y nosotros vivimos por 9 meses ahí, y, y nacimos físicamente. ¿Cuál era el problema? Que nacíamos o nacemos cuando se nace físicamente, se nace separado de Dios, o sea, sin espiritualmente nace muerto. Ujú. Nace muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque eh, Adán pecó y por él entró el pecado al mundo. Así que nosotros nacemos a la imagen de Adán, con un cuerpo pecaminoso, separado de Dios. Si bien Dios nos entrega así los niñitos chiquititos para poder formarles, pero separado de Dios, con una naturaleza pecaminosa. Pero también necesitamos el nacimiento espiritual, nos habla aquí también este libro. Tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes la posibilidad de nacer de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? Ahí, bien, el nacimiento espiritual. Necesitamos este nacimiento espiritual. Vamos ahí a Juan capítulo 1, versículo, un poquito más atrás, versículos 12 y 13, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces hay un sino de Dios. Necesitamos a Dios para este nuevo nacimiento espiritual. Sin Dios no podemos no podemos nacer de nuevo. Entonces, esta nueva vida viene del Espíritu. Ahí, como dice el versículo 8, como decía en Juan 3, versículo 8, dice: El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí tenemos un punto bien importante. Este nuevo nacimiento no era posible hasta después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También ahí tenemos un cuadro del día quinto. Bien, vamos a Juan. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver por qué hay que nacer en el capítulo 7, versículo 38 y 39. Dice Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, tenía que haber, después de la muerte de Jesús, había una resurrección. Entonces, cuando en Génesis vemos que la vida aparece aquí en el quinto día de la creación, entonces también el número 5 en la escritura se refiere también a muerte. Hay una muerte el día quinto. Vemos ahí en Génesis, en un versículo que estudiamos la semana pasada, que es vamos a ir ahí, vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 5. Génesis capítulo 5, versículo 5, aquí habla de que si bien Adán no murió físicamente cuando pecó, pero sí murió espiritualmente, porque aquí dice que él vivió más años después. ¿Pero cuántos años? Dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces aquí vemos algo especial, porque el día capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Bien, cuando Dios estableció un sistema de sacrificios para el hombre también, ahí en el libro de Levítico, cuando uno se pone a leer el libro de Levítico, hay muchos,
hay unos sacrificios, 5 por lo menos, 5 diferentes sacrificios, y cada sacrificio tenía de este sistema, se ponía sobre un altar. ¿Y saben cuánto medía el altar? 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Los sacrificios entonces son cuadros del Cristo cuando Él murió en nuestro lugar como nuestro sacrificio sustituto. Entonces aquí el altar es un cuadro del infierno, el lugar de tormento y de la muerte eterna. Además, cuando Cristo murió por nosotros tenía 5 heridas. ¿Esto se recuerda? 5 heridas. Cuando Él entregó su vida por nosotros, 5 heridas. 1, 2, 3, 4 en los pies y una en el costado. ¿Y dónde fue? En la quinta costilla. Entonces también tenía 5 heridas cuando él murió. Entonces el número 5 en la Biblia también es muerte. ¿Por qué entonces? ¿Por qué Cristo tuvo que morir para darnos vida? Para darnos vida. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos pagar por nuestro propio pecado. Y Él murió al comienzo del quinto día. Bien, es por eso que la vida aparece una vez en el quinto día. Porque el quinto día es, acuérdense, 1000 como un día. Bien, en segundo lugar vemos que Cristo tuvo que resucitar y volver a la gloria antes de mandar la vida nueva otra vez a los hombres muertos en sus pecados. Cuando Cristo resucitó y después de 40 días volvió a la gloria. Vamos ahí a... esto está en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3 y 9. Hechos capítulo 1. Del 1 al 3 y después vemos el versículo 9. Bien, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, después él mandó su espíritu a morar en los creyentes, y este momento nacieron de nuevo, nacieron del Espíritu. Nadie nace de nuevo antes de Hechos 2. Esto es muy importante porque tenía que nuestro Señor Jesucristo dar su vida por nosotros. Bien, puesto que hay también aquí hay un tema que se ha visto mucho, que es el tema de las lenguas. Puesto que hay tanta confusión acerca de este asunto, vamos a ver un pequeño repaso, que lo hemos visto, acerca de las lenguas. Recuerdan, siempre tienen que recordar ustedes, hermanos, que las lenguas en la Biblia son idiomas conocidos, o sea, idiomas que uno puede entender. Hay muchos que saben inglés, hay otros que saben alemán, otros que saben otro idioma. Entonces son idiomas de los que habla aquí en Hechos, para que no nos confundamos también de esto. Y vamos a verlo ahí en Hechos capítulo 2, versículo 8 y 11. Capítulo 2, versículos del 8 al 11, dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto,
y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas son idiomas conocidos que ellos conocían, entonces que ellos podían entender, digamos. Ujú. No era ¿cómo se llama? O algo extraño. Ujú. Y ahí en Hechos capítulo 2 versículo dice que y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y el 11 dice, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y 12 dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ujú. Bien, y ahí en el versículo también vamos a el versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 2, y hasta el día que fue recibido arriba por haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles escogidos, que hablaron estos idiomas. ¿Mm? Bien, y eran galileos todos ellos, tal vez los 11 más, una vez que se incluyó a Matías, ahí en Hechos 1.26. En Hechos 1.26 dice, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Nadie habló en lengua extraña ni cosas así, sino en una lengua conocida, una lengua que cada uno era tan impresionante y tan maravilloso Dios que cada uno le oía hablar en su propia lengua. Nadie habló en lenguas angélicas o en un idioma celestial, nadie. Eh, Bien, ahí como vimos en Juan, también es importante que nosotros aquí, que es un cuadro de Cristo, en el quinto día de la creación, es ver que la nueva vida en la tierra no comenzó hasta después de la muerte de Cristo, como lo vimos, y con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que el Espíritu de Dios vino a morar en los creyentes, a hacerlos en el nuevo nacimientos, ahí en Juan 7:38 que lo vimos, pero vamos a leerlo. Esta nueva vida tiene el Espíritu, ahí que lo vimos en Juan. Y dimos ahí Juan 7:38. Este nuevo nacimiento no era posible, que ya lo vimos, hasta la muerte de Jesús. Juan 7:38 y 39. Juan 7. y 39. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, es por esto que Pablo ahí dice, Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Aquí tenemos que también tener mucho cuidado, hermanos, tenemos que estar en el Espíritu, porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. ¿Y qué dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9? Vamos ahí a ver en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, perdón, no es de él. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos. Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Eso es muy importante. Porque si no lo tienes, tienes que hacer ahí reconocer tu condición de pecador. Bien, uno recibe el Espíritu después de oír el Evangelio. Es muy importante eso también. Por eso nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos ir a nuestros amigos y exponerle el Evangelio. Porque ustedes saben, como buenos doctos de la palabra, saben lo que es el Evangelio, ¿cierto? Pero se los voy a decir. Es la muerte, sepultación y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno no recibe
el Espíritu después de oír uno recibe el Espíritu después de oír el Evangelio. Esto es muy importante, que por eso nosotros tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Gálatas, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, uno recibe el Espíritu después de oír el Evangelio. Y es importante ahí arrepentirse también. Bien, sigamos adelante. Dice: y el nuevo nacimiento o nacimiento espiritual, 1 Corintios, allí, como la Biblia también lo llama, el bautismo del Espíritu. Todos los cristianos que hemos creído en Cristo Jesús hemos participado de este bautismo, aún los más carnales, ahí esos que estaban ahí en Corintio. Vamos a primero veamos el nuevo nacimiento o nacimiento espiritual, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso nosotros tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Y aún como les decía yo, este bautismo, los corintios carnales también veían esto, y eso lo vemos ahí un poquito más atrás, ahí en Corintios capítulo 3. Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. No lo anoté, no lo puse ahí. Bien, dice 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Entonces, miren, increíble, hasta ellos tenían este bautismo del Espíritu. Bien, Pablo nunca dice que debemos pedir a Dios que nos bautice el Espíritu, no, o dice eso, porque una vez que nosotros nos arrepentimos, el Espíritu viene a morar en nosotros, como vimos ahí. Somos sellados por el Espíritu Santo. Por la regeneración o una renovación resulta en una nueva criatura. Entonces, regeneración o renovación que resulta en una nueva criatura. Exactamente como lo vemos ahí en Génesis, con los seres vivientes. El quinto día de la renovación de la creación, después que fue destruida por la brecha de Génesis 1 y Génesis, cuando ahí nuestro hermano nos explicó de Génesis 1 y después Génesis 2, que ahí hay un deshacer, una brecha, un espacio de tiempo en que todo se desordenó. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo, Timoteo, Tito, Filimón, dice. Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos. Entonces, Timoteo, Tito dice en capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, y por la renovación del Espíritu Santo. Él nos salva, Él nos salva. Como, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Él. Por eso es muy importante. ¿Estás tú arrepentido de tus pecados? ¿Estás tú justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Bien, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y oremos por la elección. Que el Señor les bendiga, les guarde y les cuide. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias le doy por esta lección que usted nos ha dado. Le doy gracias por todo lo que usted nos da, Padre. Gracias le doy, Señor, por todo, Señor, y que usted nos guarde, cuide, nos proteja, Señor. Cuídanos del mal y ayúdanos a ser cada día mejores creyentes, mejores cristianos, pasando tiempo en tu palabra, Señor. Pasando tiempo en su bendita palabra, Señor, escudriñando y aprendiendo. Señor, cuídanos, guárdanos del mal. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, mi Salvador y Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero verlos la próxima semana con la culminación. La vida en la creación empezó el quinto día. Ese va a ser el título para la próxima semana. Así que el Señor les bendiga y les guarde.